siempre que trabajes duro, pero el tiempo va pasando y no hay momentos para ti. Bueno, quiero extenderles un cordial saludo a todas y todas nuestros aprendices campesena y darles una cordial bienvenida al lanzamiento oficial de nuestro podcast llamado Cultivando Bienestar Campesena. Esta es una nueva estrategia que hemos diseñado desde el área de bienestar al aprendiz como apuesta para acercarnos cada vez más a las zonas rurales en donde contamos con formaciones asociadas a la estrategia de Campesena. Quiero iniciar por recordarles que Campesena es una estrategia insignia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que pretende acompañar a los y las personas de la zona rural del país para que puedan desarrollar capacidades para la generación de medios de vida sostenibles que aporten al desarrollo y economía rural de sus municipios y de esta manera visibilizar y fortalecer el campo colombiano. Si el día de hoy ustedes están escuchando este episodio de nuestro podcast es porque son aprendices campesena y hacen parte de nuestra estrategia. El día de hoy vamos a iniciar con una temática importante que hace parte de la salud individual y comunitaria, el cual se denomina derechos sexuales y reproductivos. Y por ende, hoy vamos a estar hablando sobre qué son dichos derechos, pero también sobre los métodos de planificación familiar. Para este programa nos va a estar acompañando la profesional de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, Jessica Botero, quien es enfermera de profesión y hace parte de igual manera del equipo de bienestar al aprendiz de nuestro centro de formación profesional. Bienvenida, Jessica, a este episodio de nuestro podcast. Para iniciar, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la sexualidad. Es necesario partir de comprender que la sexualidad es una dimensión intrínseca, es decir, que hace parte de todos los seres humanos. Es decir, todos y todas vivimos dicho concepto de la sexualidad. Sin tanto, existe una creencia errónea al creer que la sexualidad únicamente se trata de los actos íntimos o de placer que existe entre los seres humanos. Y esto es una concepción errada de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana abarca todos los aspectos relativos al sexo biológico, es decir, desde que se define en nuestro proceso de gestación si somos hombres o mujeres, la reproducción tiene que ver con la orientación sexual, es decir, quienes nos atraen afectiva o sexualmente, tiene que ver con el erotismo, la intimidad, el placer, el género con el que nos identificamos y que vamos construyendo a lo largo de la vida. Por ende, se expresa más allá de la reproducción de la especie, pues además de ayudar a crear descendencia que responde a la función de reproducción, también cumple funciones afectivas y de vinculación con otros, e incluso la sexualidad se relaciona con la forma en que comprendemos y cuidamos a nuestro cuerpo. En ese sentido, entonces, los seres humanos desarrollamos un conjunto de ideas y sentimientos sobre nuestro cuerpo que hacen parte de nuestra sexualidad y que hacen de ella una trama de emociones, de sensaciones, de afectos, de creencias también culturales y de normas corporales que pues están muy en el marco de lo que nos indica la sociedad. En buena medida, estas creencias moldean nuestra vida como personas y también como miembros de una sociedad y cómo nos comportamos en ella. Ahora bien, para empezar a hablar de la sexualidad es muy importante que partamos de desmitificar el concepto mismo, porque precisamente durante la historia y a raíz de esas creencias que han sido heredadas socialmente, la sexualidad se nos ha vendido y la hemos visto como un tabú o un tema del que no se puede hablar. Esto es lo que ha ocasionado que pocas personas conozcan realmente de su cuerpo e incluso cómo generar unas prácticas responsables para su autocuidado en términos sexuales y reproductivos. E incluso ha generado que poco se hable de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual y que por ende se generen acciones de prevención de las mismas, como por ejemplo reconocer signos de alerta en nuestros cuerpos, acudir a especialistas a tiempo para prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual o en su defecto tratarlas si ya nos hemos contagiado de ellas. Por lo cual, la invitación es a que realmente desmitifiquemos la sexualidad, que empecemos a verlo como un proceso normal y natural del que debemos hablar y sobre todo debemos empezar a educarnos en él, porque hace parte natural del desarrollo del ser humano y por ende sacar la sexualidad de ese lugar de oscuridad, de silencio, de tabú, implica hablar de ella. En este caso entonces vamos a abordar el día de hoy
Los derechos sexuales y reproductivos, vamos a hablar un poco desde la experiencia que tiene nuestra profesional sobre las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas y también sobre los métodos de planificación familiar y cómo acceder a ellos. Así que vamos a iniciar preguntándole a nuestra invitada del día de hoy, Jessie, ¿qué consideras tú que son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, la salud sexual y reproductiva son elementos integrales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Son muchos los obstáculos que se interponen entre las personas y su disfrute de la salud sexual y reproductiva. Esto es pues como una definición que tiene la ONU. Asimismo, el artículo 13 de la Constitución Política consagra la igualdad de todas las personas y en reconocimiento de la desigualdad real, prevé que el Estado tome medidas que promuevan las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, al reducir inequidades y diferencias y pueda garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna a través de medidas afirmativas. Y de esta manera adopta la equidad como un valor relacionado con los derechos fundamentales, entendida como darle a cada quien lo que necesita, aplicando el principio de la justicia. Y en definitiva, la salud como un derecho fundamental interrelacionado con el derecho de la igualdad y por ende la equidad. Bueno, los derechos sexuales y derechos reproductivos son considerados como los más humanos de los derechos. En tanto, hacen parte de esa esfera más íntima, más privada de las personas, pero que en últimas impactan en lo colectivo, es decir, nuestras decisiones individuales van a impactar, van a influir, sea positiva o negativamente, en el bienestar también de las otras personas. El contenido de estos derechos parte de la interpretación de los derechos humanos desde lo que implica la sexualidad, que es un poco lo que hablábamos inicialmente, que la sexualidad es un tema muy amplio. Y también tienen que ver con la reproducción en el curso de vida de las personas. En este sentido, el Estado colombiano tiene la obligación, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de estos derechos de forma libre y autónoma, sin ningún tipo de estigma ni de discriminación, y tienen la obligación de proteger esos derechos cuando de pronto sean vulnerados bajo distintas formas coercitivas o de violencia. Por un lado tenemos los derechos sexuales, que están encaminados a garantizar el ejercicio y el desarrollo libre, pero informado, saludable y satisfactorio de esa dimensión de la sexualidad del ser humano. Se fundamentan en el disfrute de esa sexualidad y del erotismo, sin coacción, es decir, sin que nadie nos presione, nos obligue a realizar algo que no deseamos hacer, pero también que se viva de una manera libre de toda forma de violencia. Estos derechos implican y permiten explorar y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, sin vergüenza, sin temores, sin inhibiciones, sin culpa, sin creencias infundadas o prejuicios o señalamientos que limiten esa expresión de estos derechos. Y por otro lado tenemos los derechos reproductivos, que se sustentan en la facultad que tenemos todas las personas a tomar decisiones libres, autónomas y sin discriminación sobre la posibilidad y el deseo que tengamos de procrear o no, de regular los hijos que se desean tener o si no se desean tener, y de la posibilidad de conformar una familia, pero también de disponer la información y los medios para ese proceso reproductivo. Llegan siempre que trabajes duro, pero el tiempo va pasando y no hay momentos para ellos. Pasan los años, la esperanza y sus sueños buscan la manera de seguir, de salir triunfantes, de surgir, piden sus derechos, buscan un final feliz. El centro vuelve a andar, a llenarlo de vida y de pasión. El centro vuelve a andar. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que es importante hablar de derechos sexuales y reproductivos? Preguntémosle a nuestra invitada, ¿por qué crees, Jessie,
que es importante hablar de estos derechos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de nuestros derechos humanos y garantizan que todas y todos ejerzamos nuestra sexualidad con libertad y sin violencia para desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de vida. Es importante que conozcan que existe la Política Nacional de Salud y Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Colombia. Esta cuenta con un enfoque de derechos y se orienta a crear los mecanismos para que las personas en ejercicio de su ciudadanía comprendan sus derechos, los ejerzan y los exijan, con el propósito de superar la inequidad que impiden su realización humana. En consonancia con lo que nos comparte nuestra invitada el día de hoy, hablar de derechos sexuales y reproductivos es muy importante por varias razones que impactan tanto a nivel individual como en colectivo. En primer lugar, los derechos sexuales y reproductivos permiten que las personas tomemos decisiones informadas y libres sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. Esto incluye decidir sobre la reproducción, el uso de métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de salud sexual, entre otros. De otro lado, también estos derechos son clave para promover la igualdad entre hombres y mujeres y para desafiar esas desigualdades estructurales que afectan especialmente a las mujeres y niñas. Por ejemplo, el control sobre la reproducción es una herramienta esencial para que las mujeres puedan participar plenamente en la vida económica, política y social y que tengan la posibilidad de decidir de manera libre y autónoma sobre sus proyectos de vida, sobre sus cuerpos, cuestión que si lo pensamos en la historia, la mujer en la zona rural sobre todo ha tenido una lucha muy significativa para acceder a la posibilidad de elegir qué desea hacer y encontrar otras posibilidades para desarrollarse que únicamente el hecho de ser madre o de ser cuidadora. Lo que además implica que como mujeres no seamos sexualizadas o que nuestro valor sea puesto únicamente en la reproducción, en la posibilidad de tener hijos o no, sino que por el contrario se ha puesto nuestro valor como personas es en nuestras capacidades, habilidades, metas y tener la posibilidad de encaminarnos hacia esos sueños o metas que tenemos como mujeres. Entonces, en ese sentido, la educación y el acceso a derechos sexuales y reproductivos también son esenciales para prevenir y para erradicar esas formas de violencia basadas en género, como la violencia sexual, la coerción reproductiva, que es cuando una persona es obligada a tener hijos o interrumpir embarazos sin su consentimiento, o las uniones tempranas, que aunque creemos que son casos aislados o de nuestro pasado, de nuestra historia, aún hoy encontramos comunidades en donde se ven casos similares. Es de reconocer que el acceso a la educación sobre sexualidad, así como el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, empodera a las personas a tomar decisiones más saludables y mucho más responsables. Esto es especialmente importante para los jóvenes, quienes necesitamos una información adecuada para protegernos y para ejercer nuestros derechos. Y por otro lado, pues el acceso a la atención sanitaria relacionada con la sexualidad y la reproducción también es fundamental para prevenir embarazos no deseados, embarazos adolescentes, infecciones o enfermedades de transmisión sexual y para garantizar una atención adecuada durante el embarazo o el parto. Además, la promoción de estos derechos puede reducir las tasas de mortalidad materna infantil. Y por último, pues cuando las personas tienen control sobre su salud sexual y reproductiva, pueden planificar su futuro de manera más efectiva, lo que a su vez pues va a venir impactando positivamente en su proceso educativo, en el empleo y en su calidad de vida. Esto pues en últimas termina contribuyendo a ese desarrollo económico y social de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Entonces, avancemos a hablar un poco sobre cuáles son entonces esos derechos sexuales y reproductivos. Iniciemos por los derechos sexuales. En primer lugar, tenemos el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos el derecho a decidir por nuestra propia cuenta cómo ejercer nuestra sexualidad y que en el marco de la sexualidad no se vea afectada nuestra autoestima, nuestro concepto, nuestra imagen, nuestra identidad por el hecho de ejercer nuestra sexualidad. Un ejemplo de esto es que la sociedad
aún hoy tiende a señalar si hemos tenido relaciones sexuales con X número de personas y a partir de ese número de personas definir nuestro valor como persona o como mujeres. En este sentido, y según este derecho, nadie tiene por qué definirnos por nuestra vida sexual ni afectar nuestra autoestima por el ejercicio de nuestra vida sexual. En segundo derecho, tenemos un derecho a disfrutar de una vida sexual placentera. Uno de los elementos más importantes de la sexualidad es el disfrute. Por lo tanto, la sexualidad debe ser un proceso de goce y también de tranquilidad para los seres humanos, no de presión, ni de coerción, ni tampoco de obligación. También tenemos derecho a elegir nuestras parejas sexuales, independientemente si responden a nuestro mismo género o no. E incluso esto nos indica que es nuestro derecho elegir cuáles y cuántas personas serán nuestras parejas sexuales, siempre y cuando pues tengamos unas prácticas de cuidado asertivas y también cuidemos de esta manera a las personas o nuestras parejas sexuales. También tenemos derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Recordemos que cuando hablamos de violencias pueden responder no solo a violencias de tipo físico como estrujones, golpes, empujones, jalones, sino también responden a violencias de tipo psicológicas o emocionales, como por ejemplo chantajes, presiones. A veces las personas creen que porque es mi compañero, mi compañera sentimental, pues entonces yo tengo la obligación de estar sexualmente con él o con ella. Y no, si tu compañero te dice es que es la prueba de amor, es que si no lo haces no cumples conmigo, o si no lo haces te dejo por otra persona, y a partir de esos enunciados aceptamos hacerlo, ahí no estamos teniendo un proceso sexual voluntario, no por voluntad propia, sino que está ocurriendo a través de la presión que ejerce otra persona, y esto ya representa un tipo de violencia. Esto nos lleva entonces a otro derecho, y es a tener relaciones sexuales consensuadas. Esto quiere decir que para que exista una relación sexual debemos desear tenerlas y aceptar conscientemente tenerlas, no bajo los efectos ni de la presión, ni de pronto bajo cualquier tipo de sustancia psicoactiva, de pronto que estamos en una fiesta y estamos bajo el uso del alcohol. Por eso cuando decimos no, es no. Un no no puede representar para la otra persona ni un quizá, ni un sí camuflado, ni una decisión que intentemos de pronto persuadir para que la cambie. Tampoco si estamos en una fiesta y en medio de pronto de la euforia del momento o de los tragos, la persona acepta estar con nosotros pero está bajo los efectos del alcohol, no debemos estar sexualmente con esa persona porque no está haciendo una decisión consciente y reflexiva. E incluso si aceptamos tener relaciones con alguien y en medio de ese proceso cambiamos de opinión, esa persona deberá aceptar nuestro no y no avanzar en el acto. También tenemos derecho a decidir libremente con quién y cuándo iniciar nuestra vida sexual. Esto quiere decir que si iniciamos nuestra vida sexual a los 18 años, pero otros, de pronto amigos, conocidos, familiares, la iniciaron a los 25, ambos están bien, están en su completo derecho a elegir cuándo desean iniciar esa vida sexual sin reproches, ni juicios, ni tampoco debemos ser obligados a estar con alguien que no deseamos a cambio de beneficios o de favores, ni por exigencia de nadie más, porque allí entonces estaríamos hablando de una explotación comercial sexual. También tenemos derecho a decidir unir nuestra vida con otras personas, independientemente el sexo de esa persona. Y por último, en términos de los derechos sexuales, hablamos de que hay un derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Entonces, en este punto vamos a invitar nuevamente a nuestra profesional, a Jessica, para que nos cuente sobre las infecciones y enfermedades de transmisión sexual y las formas para prevenirlas. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, incluso por las relaciones sexuales por vía anal, vaginal u oral. Las enfermedades de transmisión sexual son causadas por bacterias, parásitos y virus. Entre las enfermedades de transmisión sexual más comunes son la clamidia, la gonorrea, el herpes genital, VIH, SIDA, virus del papiloma humano, sífilis, vaginosis bacteriana, tricomoniasis y hepatitis viral.
Vamos a hablar de algunas de ellas. La clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común causada por una bacteria. Puede transmitirse durante el contacto sexual, vaginal, oral o anal con la pareja infectada. Si bien muchas personas no presentan síntomas, la clamidia puede causar fiebre, dolor abdominal y flujo inusual del pene o la vagina. En las mujeres, tengan o no síntomas y desconozcan o no tienen una infección, la clamidia puede causar enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad sin tratar avanza y afecta a otras partes del sistema reproductor de la mujer, incluso el útero y las trompas de falopio. Este avance puede provocar un daño permanente en los órganos reproductivos de la mujer. El daño podría provocar un embarazo ectópico en el que el feto se desarrolla en lugares anormales, fuera del útero, trastorno que podría ser mortal y causar infertilidad. Gonorrea. La gonorrea es causada por otra bacteria que puede crecer rápido y multiplicarse fácilmente en las áreas húmedas y tibias del aparato reproductor. Los síntomas más comunes de una infección gonorreica son flujo vaginal o secreción en el pene y micción difícil o dolorosa. Herpes genital. El herpes genital es una infección contagiosa causada por el virus del herpes simple. Hay dos cepas o tipos diferentes del herpes. El virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Ambos pueden causar herpes genitales, aunque la mayoría de los casos de herpes genitales se deben al herpes tipo 2, cuando es sintomático. El tipo 1 suele presentarse como ampollas o oqueras en los labios, pero también puede infectar en la región genital a través del contacto oral genital o genital-genital. El tipo 2, sintomático, suele causar ampollas dolorosas y acuosas alrededor de los genitales o el ano. Sin embargo, gran cantidad de las personas que tienen estos virus no presentan signos y síntomas. Es importante tener en cuenta que el herpes tipo 1 es la infección que se puede causar al manipular los labios con las manos sucias o infectadas. Esto a causa de una manifestación del sistema inmune, es decir, con defensas bajas, y el herpes tipo 2 es el que se obtiene por el contacto sexual. VIH-Sida. El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es el virus que causa el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH destruye el sistema inmunitario del organismo al matar las células que combaten las infecciones. Una vez que el VIH ha destruido una porción considerable de estas células, la capacidad del cuerpo de combatir las infecciones y recuperarse de ellas se ve comprometida. Esta etapa avanzada de la infección por el VIH se conoce como SIDA. Las personas cuyo VIH ha avanzado hasta convertirse en SIDA son muy propensas a contraer infecciones oportunistas que normalmente no enfermarían a una persona sana, así como determinados tipos de cáncer. Sin embargo, es importante que sepamos que el VIH tiene tratamientos, que existen tratamientos médicos que aunque no curan el VIH sí lo tratan, para evitar que se avance y se desarrolle en el SIDA y así garantizar la vida del paciente. E incluso en algunos casos resulta como un virus indetectable. Por esto es muy importante acudir a tiempo a los especialistas en caso de haber tenido una relación sexual no segura o situación de riesgo para prevenir o tener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Virus del papiloma humano. Existen más de 40 tipos de virus del papiloma humano y todos ellos pueden infectar tanto a hombres como mujeres. La capacidad de producir verrugas genitales, infectar otras zonas del cuerpo, incluidas la boca, la garganta, y causar cáncer de cuello uterino, vulva, pene y boca, varía según los tipos de virus de papiloma humano. Si bien no existe una cura, una vez que se tiene la infección, un chequeo regular mediante la prueba de citología puede prevenir o detectar la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino en una etapa temprana. Sífilis. Las infecciones por sífilis causadas por una bacteria se transmiten de persona a persona durante el acto sexual, vaginal, anal u oral mediante el contacto directo con las úlceras llamadas chancros. El primer signo de sífilis es un chancro, una úlcera genital indolora que por lo general aparece en el pene o en la vagina o a sus alrededores. Además de ser el primer signo de una infección de sífilis, los chancros hacen que una persona tenga de 2 a 5 veces más probabilidad de contraer el VIH. Si la persona ya tiene el VIH, los chancros también aumentan la probabilidad de que el virus se transmita a su pareja sexual. Vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una infección vaginal común
posiblemente de transmisión sexual, que se presenta en mujeres en edad reproductiva. Si bien es sano y normal que en la vagina habiten bacterias, al igual que en la piel, la boca y el tracto gastrointestinal, a veces los cambios en el equilibrio de diferentes tipos de bacterias pueden causar problemas. La vaginosis bacteriana ocurre cuando las bacterias problemáticas, que suelen estar presentes de manera normal en pequeñas cantidades, crecen y reemplazan a los lactobacilos, la bacteria vaginal normal, lo cual afecta el equilibrio habitual. Esta situación ocurre más a menudo si la mujer se hace duchas vaginales frecuentes o si tiene nuevas o múltiples parejas sexuales. El signo más común de una infección de vaginosis bacteriana es el flujo líquido y blancuzco, que suele describirse como un olor a pescado. Sin embargo, algunas mujeres pueden no presentar ningún síntoma. De salir triunfantes, de surgir y de sus derechos buscan un final feliz. El Celta vuelve a andar, a llenarlo de vida y de pasión. El Celta vuelve a andar, a llenar a su gente de emoción. El Celta vuelve al campo, a buscar desarrollo en la región, a generar la paz total de indignación, a demostrar la fuerza del corazón. Ahora hablemos de los derechos reproductivos. Estos nos hablan de la posibilidad que tenemos todos y todas de tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación ni violencias. Esto implica el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos, el número de hijos que se desea tener, el espacio de tiempo que puede haber entre un embarazo y otro. Y aquí la invitación es empezar a reconocer que el fin último del desarrollo humano, personal, individual, no es únicamente ser madres o padres. Es válido que para algunas personas este pueda ser aquella meta o ese sueño que permite su desarrollo personal. Sin embargo, hay otras personas para quienes su desarrollo no depende de la maternidad o paternidad, sino de otros elementos como estudiar, crear una empresa, viajar, aprender cosas nuevas, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto clave de esto? Que la maternidad o la paternidad no sea una imposición y que por el contrario responda a un proyecto de vida, primero que todo deseado, pero también planeado según nuestros deseos, pero también nuestras posibilidades económicas, emocionales, culturales, e incluso también tiene que ver con el momento o el contexto para que se dé este proceso de la maternidad o paternidad. No es lo mismo la elección de los hijos estando estudiando en un proceso formativo a cuando ya se tiene un trabajo estable. Van a ser dos condiciones muy distintas. Ahora abordemos un segundo derecho reproductivo fundamental, el cual consiste en el derecho que tenemos todos y todas a una educación integral relacionada con la sexualidad, pero sobre todo para acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluidos los métodos anticonceptivos de emergencia. Entonces, acá vamos a invitar a Jessica, nuestra profesional en salud, que nos cuente por favor qué son los métodos anticonceptivos, cuáles existen y cómo pueden acceder a ellos los aprendices en el campo. Ahora hablemos sobre los métodos anticonceptivos. Estos se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como forma de planificación familiar y control de la natalidad, ya que rompen la asociación entre la relación sexual y la concepción. Existen varios tipos de anticonceptivos, los cuales se pueden clasificar en función de su composición y mecanismos de acción. Hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos, según su mecanismo de acción, su eficacia, sus riesgos y sus costos. Están los métodos hormonales que alteran el ciclo menstrual y el moco cervical, impidiendo la ovulación o el paso de los espermatozoides. Como ejemplo, está la píldora, la inyección, el implante, el anillo o el parche. Y por otro lado, están los métodos de barrera que bloquean físicamente el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, como ejemplo, el condón, el diafragma, esponja, capuchón cervical
Es importante tener en cuenta que el preservativo, además de ser un método de barrera y prevenir el embarazo no deseado, es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual que pueden ser mortales. Los métodos naturales del ritmo se basan en el conocimiento del ciclo menstrual y la abstinencia o el uso de otros métodos en los días fértiles. Ejemplos están el calendario, la temperatura basal o el moco cervical. También se encuentra el anticonceptivo de emergencia. Existe porque cuando los métodos anticonceptivos fallan o no se administran adecuadamente, existe la posibilidad de utilizar un método anticonceptivo de emergencia. Se trata de la píldora del día después, también conocida como post-day. Es un método hormonal oral con una alta dosis hormonal que inhibe la ovulación y la fecundación. Al contrario del resto de métodos anticonceptivos, la post-day se toma después de la relación sexual, en caso de existir riesgo de embarazo no deseado, sea por rotura o fallo del método anticonceptivo utilizado previamente. Y por último, están los métodos definitivos, que son cirugías que impiden la unión de los gametos de forma permanente. Ejemplo, la vasectomía para hombres o la ligadura de trompas para mujeres. Y bueno, en conclusión de este episodio del día de hoy, podemos reflexionar que hablar de derechos sexuales y reproductivos no solo es una cuestión de justicia social, sino también de salud, de bienestar e incluso de impacto en el desarrollo tanto individual como colectivo de todas las personas, independientemente de su género, de su orientación sexual o de su identidad. Les invitamos entonces que como ejercicio final de este episodio realicen una actividad de conversación por equipos con sus demás compañeros y compañeras aprendices del grupo de formación sobre este tema de los derechos sexuales y reproductivos, y que conversen qué tanto se conoce de esta información tan relevante en sus comunidades, en sus territorios e incluso en sus familias, si ya conocían, qué conocían de este tema o qué aspectos de pronto son nuevos para ustedes y que aprendieron el día de hoy. Lo conversado los invitamos a que lo escriban en una reflexión pequeña por grupos y que lo compartan por medio de fotos a la profesional de Campesena o en su defecto al instructor del grupo de formación. Esperamos que haya sido un ejercicio muy enriquecedor, diferente, pero sobre todo de mucho aprendizaje para todas y todos. Nos encontramos entonces en una próxima ocasión en nuestro podcast Cultivando Bienestar Campesino.